las haciendas de Aguascalientes y de la región. 4. Las haciendas fueron centros poblacionales y productivos muy importantes, tanto en el período virreinal como en la época porfiriana. En ellas se explotaban algunos recursos. Dependiendo del giro, las había agrícolas, minerales, pulqueras, henequeneras o ganaderas. Los trabajadores o peones eran los que ejecutaban el trabajo, muchas veces a expensas de grandes sacrificios corporales. No se puede entender la vida económica de México como nación sin la aportación que éstas hicieron para el desarrollo del país. Hacienda El Saucillo. No se puede entender la historia de la Hacienda del Saucillo sin el contexto histórico del siglo XVIII. En 1767, tras la expulsión de los jesuitas de la Nueva España por parte de los Borbón, todos los bienes de las haciendas jesuitas fueron integrados al Fondo de Temporalidades y rematados por el año de 1780. En Aguascalientes, los jesuitas poseían las haciendas de San José de Cieneguilla y de Ciénega Grande, la primera con vastas extensiones agrícolas y posteriormente ganadera, y la segunda con vocación minera, ubicada en Asientos. Ciénega Grande y Cieneguilla fueron adquiridas por Pedro Romero de Terreros, el conde de Regla, uno de los hombres más ricos de la Nueva España. A finales del siglo XVIII, Romero vendió los predios a Diego Rull, yerno del conde de la Valenciana. Después de hacer algunas transformaciones en sus haciendas para hacerlas más productivas, la muerte sorprendió a Rull durante la Guerra de Independencia, pues falleció en 1812. Se dice que durante el sitio de Cuautla. Sus bienes pasaron a manos de su cónyuge, María Ignacia Obregón de Rull, quien, al frente de la Casa Obregón Rull, a mediados del siglo XIX, logró establecer en Aguascalientes un pequeño latifundio que incluía las haciendas de Cieneguilla y Ciénega Grande, además de las de San Jacinto, El Saucillo, Mesillas y La Punta. En los inicios del siglo XIX, la hacienda del Saucillo contaba con la casa del mayordomo, una presa bien acondicionada y un extraordinario acueducto, así también como con un molino, y a finales del siglo XIX administraban la hacienda los señores de la Arena, los mismos que construyeron el primer hipódromo que hubo en Aguascalientes. Esta hacienda dependía de la de San Jacinto, situada un poco más al norte en los linderos con Zacatecas, cuyas tierras pertenecían al acaudalado conde de Regla, mariscal de Castilla, como ya se mencionó anteriormente. El sistema latifundista que regía entró en crisis, razón por la cual la familia Rull, propietaria de terrenos en la zona norte del estado entre los que se encontraba este predio, optó por vender los ranchos anexos. El Saucillo llegó a contar con 35,000 hectáreas y durante un tiempo rindió a sus dueños grandes ganancias, gracias a que se introdujeron considerables mejoras a fin de reorientar la producción. También fue una fábrica de harina. Su fachada, muy al estilo medieval, con torreón de protección, bardas altas y grandes trojes, lamentablemente ha sufrido gran deterioro por batallas y por el propio paso del tiempo. Hacienda de San Luis de Letras. La hacienda de San Luis de Letras se construyó en 1854 en parte de los terrenos que pertenecían a la hacienda de San Blas de Pabellón. La construyó y administró en sus primeros años el general Vicente Azúa.
Originalmente fue una de las 4 estancias que tenía, junto con la de Mosqueira, Garabato, Santiago. Se compone por la casa grande, con su patio central y habitaciones ambientadas a la época, así como sus áreas de servicios de comedor y cocina. Cuenta con un salón para esparcimiento y un hermoso templo dedicado a Nuestra Señora de Fátima. En la actualidad, es una importante vitivinícola de Aguascalientes y sus dueños son los Salas, familia tradicional aguascalentense. Hacienda de Vaquerías. Está ubicada en el municipio de Calvillo y es también conocida como la Hacienda Gastambide. Antes de su construcción, los terrenos pertenecieron a la Hacienda de San Diego de la Labor. Esta hermosa hacienda data del año 1851, fecha en la que fue registrada. Sin embargo, dentro de la hacienda se encuentra grabado en cantera el año de 1811 como fecha de inicio de su construcción. Su fachada tiene una serie de arcos de medio punto con bases en piedra, techo de vigas de madera en color oscuro, marcos de ventanas y puertas en ladrillo, y también los tiene en toba. Cuenta con caballerizas, con abrevaderos y con un pequeño molino. Hacienda La Punta. Su fachada es de estilo neoclásico austero, con una puerta de madera, una fuente al frente de la casa grande y bellos árboles y jardines que lo envuelven. Y en su zaguán nos recibe un arco de piedra toba en color rosa, y en su patio central conserva un pozo. Desde el siglo XVIII surgió la hacienda como tal. Soportó las eventualidades de las guerras de independencia de México, la Revolución Mexicana y la Guerra de los Cristeros. En julio de 1861 contaba con 24.326 hectáreas, y ante la cercanía de un nuevo régimen de la propiedad rural dispuesto por las leyes de reforma, se disuelve formalmente el extenso mayorazgo de Ciénega de Mata, al repartirse las haciendas entre la familia de José María Rincón Gallardo, quedando de la siguiente manera: a su hija Guadalupe le dejó la hacienda de los Campos, a Rosa la hacienda de Matancillas con el anexo de Encinillas, a Luz la hacienda del Tecuán con el anexo de San Cristóbal, a Manuel la hacienda de Huachi, a José la hacienda de Ledesma, a Pedro la hacienda de La Troje con la mitad del agua de la presa de Valerio, a Francisco la hacienda de Ciénega con la otra mitad del agua de la presa de Valerio, a Juan la hacienda de Ojuelos, a Rodrigo la hacienda de Jaltomate con Palo Alto, a Refugio la hacienda de Santa María, a Luisa la hacienda de Chinampas y a Eduardo la hacienda de La Punta. La Punta es un lugar histórico que ha criado toros de lidia desde el año 1922, en el que llegó de España una hermosa vaca llamada Olivera, que parió a Olivero, que fue uno de los sementales que inyectaron bravura a esta ganadería. En este lugar han dormido, toreado y tentado toros
desde el Gran Manolete hasta Armillita, Capetillo y en últimos años el Juli, el Sotoluco y Ortega Cano, por mencionar a algunos. Hacienda de Ledesma. Hacienda que data de principios del siglo XIX y perteneció a los Rincón Gallardo. Contaba con 10.230 hectáreas y al ser disuelto el mayorazgo, quedó en manos de José. Cuenta con un muy bonito templo de estilo neoclásico,